de Norteamérica, cuando dos alcohólicos crónicos, el doctor Robert Smith Bob y William Griffin Wilson, Bill W., cofundadores, se encuentran a través de un compartimiento de sus experiencias como bebedores problemas, alcanzan el estado de sobriedad permanente. El éxito de este resultado es basado en la idea de que un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico a través de un puente de comprensión. En México, el 18 de septiembre de 1946, se realiza la primera Junta de Información Pública en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México. Posteriormente, el 25 de septiembre del mismo año, se funda el primer grupo de alcohólicos anónimos en nuestro país, llamado México City Group. Por tal motivo, esta fecha se considera como la fecha oficial de la llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos en México. El 9 de diciembre de 1969 se funda la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en la calle Gabriel Leiva, número 26, en el centro histórico de la Ciudad de México. Para que la comunidad de Alcohólicos Anónimos tuviera un carácter legal, se constituyó el 10 de marzo de 1970 la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, tiempo desde el cual sigue operando. El 4 de noviembre de 1972 recibe el mensaje en Colima a través del primer grupo que es el grupo Águila. El día de hoy en nuestra área Colima contamos con aproximadamente 129 grupos distribuidos en 20 distritos. Colima cuenta con 28 grupos, Villa de Álvarez 16, Tecomán 13, Manzanillo 18, Cuauhtémoc 5, Armería 5, Comala 5, Coquimatlán 4, y en las comunidades cercanas de Michoacán 14 grupos y en Jalisco 19. Además de grupos institucionales como el Centro de Integración Juvenil en la Clínica Cara de Manzanillo y Tecomán, así como el Cerezo de Colima, Tecomán y Manzanillo. A continuación vamos a dar inicio con nuestro programa. Va a pasar un miembro de Alcohólicos Anónimos a decirle qué es Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, honorable mesa de presidio, público en general. Yo soy un miembro más de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, integrante para los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos. La mejor manera de definir nuestra comunidad es por medio del enunciado, el cual a su letra dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros alcohólicos a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Por mi parte es todo. Buenas noches. A continuación, otro miembro de Alcohólicos Anónimos va a pasar a decirle quién es un alcohólico. Buenas noches, público en general, honorable mesa del presidio, radio escuchas que nos escuchan, Facebook Live. Yo soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. ¿Qué se puede esperar de Alcohólicos Anónimos? La paradoja de Alcohólicos Anónimos es: si unes un ladrón con un honesto, pueden pasar dos cosas: o el ladrón se vuelve honesto, el honesto se vuelve ladrón. Todos los hombres y mujeres que se unen al programa de Alcohólicos Anónimos
Lo mínimo que ofrece el programa es dejar de beber. Pero el programa no es para dejar de beber, es para aprender a vivir sin beber. Por medio de un programa de 36 principios de hora y media. ¿Qué es el alcoholismo? En el año de 1953 hubo una alerta mundial donde se reunió la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En esa alerta se dieron cuenta que había muchas muertes derivadas del alcoholismo o otras sustancias. La diagnosticaron como una enfermedad incurable, progresiva e inmortal por sus consecuencias. Es una enfermedad trifásica de mente, cuerpo y alma. Una vez que se padece la enfermedad, no tiene cura conocida. Es como la diabetes. ¿Por qué es progresiva? Porque nunca se detiene, nunca va en retroceso, siempre va a un aumento. Si no se somete al tratamiento sencillo de Alcohólicos Anónimos, posteriormente es la muerte. Decirles que el alcoholismo tiene una solución y es Alcohólicos Anónimos. Es una pausa momentánea, es un tratamiento de 24 horas. La enfermedad es mental, la persona que tiene su facultad la va perdiendo. Física, pierde la facultad para trabajar, laborar y daña a los seres que más quieren. Y es una enfermedad perversa del alma. Pierde toda sensibilidad hacia todas las personas y más hacia los seres que aman. ¿Quién es un alcohólico? Una definición corta y sencilla es aquella persona que ha perdido el control ante su manera de beber. O la persona que tiene problemas en cualquier aspecto de su vida, ya sea laboral, social, familiar, económico. Cualquier persona que tenga estas características puede tener la enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de bebedores? Se cataloga en 3: social, fuerte y problema. El alcohólico social es aquella persona que puede tomarse 2, 3 copas y puede seguir con sus actividades normales, familiares, sociales, de trabajo, pero de ahí le sigue el bebedor fuerte. Es aquella persona que ya generó una dependencia al alcoholismo o otras sustancias. Para tener un estado óptimo en su vida necesita ingerir esa sustancia o esa copa más. Está esperando el fin de semana. Él no puede vivir si no consume para estar en un estado óptimo. De ahí le sigue el bebedor problema. Es aquella persona que si bebe tiene problemas, si no bebe también. Entró en la etapa crónica de su vida. Si no se somete al tratamiento de Alcohólicos Anónimos, el destino es la muerte. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la enfermedad? Siente confianza, pérdida del control, siempre desea una copa más, trata de controlar la bebida, nunca lo logra, bebe cuando no tiene pensado hacerlo, rompe los momentos familiares, quiere tener periodos de abstinencia, juramentos y nunca lo logra. Pérdida de la memoria, es tanto el alcoholismo que no oxigena oxígeno al cerebro y pierde por lapsos muy grandes la memoria. Tiene sentimientos de culpa. Todas estas son características de un enfermo alcohólico o otras sustancias. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos y qué no es Alcohólicos Anónimos? Es una agrupación de principios que no nada más salva la vida del alcohólico, sino la vida de todos sus seres queridos que lo rodean. Existe la cura, compañeros. ¿Cómo identificar un grupo original de Alcohólicos Anónimos? Una característica especial es que los grupos están pintados de azul y blanco. En la parte exterior del grupo debe venir la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, los 3 legados y la R de marca registrada. Debe venir a qué distrito pertenece, los horarios en que sesiona, y cabe mencionar que debe ser grupo de hora y media. Alcohólicos Anónimos no cuenta con clínicas, albergues, granjas, solamente grupos de hora y media.
En la parte interior deben de tener los 36 principios y deben practicarse para poder entregar una placa de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos el día que está fundado y la marca registrada. Y de antemano agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, las personas que nos escuchan, y decirles que hay una solución y Alcohólicos Anónimos sigue salvando millones de vidas el día de hoy. Agradecemos su tiempo. Gracias. A continuación, punto de vista religioso. La religión siempre ha cooperado con Alcohólicos Anónimos desde su fundación, por lo tanto, le pido al párroco Juan José López Ramírez si pasa a decirles punto de vista religioso. Buenas noches. Cuando yo era niño, mi mamá enfermó una enfermedad pasajera, probablemente dengue, yo no recuerdo, y yo llorando junto a la cama le decía a mi papá que hiciéramos oración. Cuando mi papá dijo, vamos a pedirle para que se haga la voluntad de Dios, yo me enojé y dije, no, yo no quiero la voluntad de Dios, yo quiero que mi mamá esté viva. ¿Qué tal que la voluntad de Dios sea que se la lleve? Estaba niño y no entendía. Hace unos años, cuando todavía era seminarista, siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Toda mi vida, en toda mi infancia, bendito Dios, yo no he conocido los efectos del alcoholismo porque ni mi padre ni mi madre han tenido pues una situación así. Yo conocí los efectos del alcoholismo deteniendo el flujo de sangre de una muñeca, de un joven, mientras gritaba, no quiero una vida con un padre que golpea a mi madre y me golpea a mí. Estoy harta de vivir. Y ese día conocí lo terrible que es el demonio del alcohol. Y ese día me comprometí con ser más sensible ante aquellos que viven bajo este dominio horrendo. Nunca olvido que Dios dice, no se odie al pecador, sino al pecado. Al pecador hay que amarlo. Y por eso yo creo que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda ni rechazar a nadie. Hoy vengo a decirles a ustedes, hermanos y hermanas, gracias por una cosa, por tener la humildad, el valor y la fuerza de decir, quiero ayuda. Hoy vengo a decirte a ti, papá, mamá, y contigo a tus hijos, que no podemos seguir viviendo en una sociedad en donde los niños tengan que llorar en silencio, incluso desilusionarse de la vida, al grado de pensar que la única salida sea el suicidio, solamente por un líquido que no vale la pena, porque no nos dice te amo, no nos espera con un plato de comida, no nos abraza con toda la ternura del mundo, embarrándonos los cachetes de una paleta tan deliciosa, porque no nos hace un dibujo en el kinder el alcohol, no nos sana las heridas, no nos levanta del suelo de donde estemos, nos sube a un taxi, nos lleva a casa, nos cambia la ropa, nos quita lo vomitado y nos tapa con un poncho. Eso, hermanos, es lo que vale la pena. Esa es la voluntad de Dios, no lo demás. Y hoy quiero recordar unas palabras del Papa Francisco, que en una ocasión, en una cárcel, les dice a los que estaban allí, les dice, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Y pues todos los presos empezaron a decir, pues usted es un santo, nosotros somos unos pecadores. Y el Papa les dijo, no, la diferencia entre ustedes y yo es que yo acepté la misericordia de Dios. Si no, probablemente también estuviera aquí con ustedes. Segunda cosa, acepten el perdón de Dios.
No tenemos que vivir con la culpa no es voluntad de Dios. Nadie se tiene que sentir culpable, pero sí responsable. Y la vida espiritual libera el corazón de aquello que se quiere apagar con el alcohol. Nunca más el hombre tiene que necesitar una sustancia que no sea la sustancia que le da la esencia al mismo hombre, el alma espiritual. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. A continuación, la opinión médica. Siempre ha sido uno de los aliados de Alcohólicos Anónimos, la medicina. Por lo tanto, le voy a pedir al doctor Guillermo Blanco Gobea, comisionado estatal de salud mental y adicciones, que pase a decirnos su opinión, por favor. Bueno, agradecer a Central Mexicana, siempre ha sido un placer colaborar. Yo soy un profesional de la salud con AA. He estado colaborando con AA en varios foros y siempre es importante alertar sobre esa problemática sanitaria pero también social que es el alcoholismo. Recordando y rememorando las palabras que nos acaba de emitir el sacerdote el día de hoy, la verdad es algo importante y es prácticamente el espíritu del programa de AA. Ese reconocimiento de ser inferiores ante el poder superior y sobre todo reconocer la voluntad de ese ser superior es lo que ha dado éxito al programa de AA. Pero bueno, en mi oportunidad tengo que hablar sobre los problemas médicos que origina el alcohol y también el punto de vista del área médica con respecto al alcohol. ¿Qué mejor que ustedes como testimonio que experimentaron en algún momento de su vida los efectos tóxicos que origina el alcohol? Pero es importante mencionar que el alcohol no es una sustancia nueva. El alcohol nos ha acompañado por más de 10,000 años. Inclusive hay testimonios por ahí en algunas excavaciones que han encontrado residuos, inclusive también vasijas relacionadas con el consumo de alcohol. Evidentemente esto explotó con la destilación y con toda la parte empresarial para la producción del alcohol. También es necesario mencionar que desde hace muchos años se ha alertado sobre las consecuencias del alcohol. Inclusive los griegos mencionaban que el alcohol provocaba enfermedades tan lamentables como es la cirrosis hepática y que inclusive acortaban la vida de los seres humanos desde los principios del consumo de alcohol. También es necesario mencionarles en ese sentido que el alcohol es la sustancia más consumida en el mundo. A veces nos preocupamos más por otro tipo de sustancias, como pueden ser las sustancias sintéticas, inclusive los cannabinoides. Pero el alcohol es la sustancia más consumida. Por darles un dato, para el territorio mexicano, para el país, el 70% de la población, si no es que cerca del 80% de la población ha tenido contacto con el alcohol, por alguna vía, por medio de dulces, por bebidas típicas o tradicionales, o inclusive con la fermentación y la producción de otras bebidas refrescantes. Probablemente estén haciendo memoria de eso. Sin embargo, también es preciso mencionar que cerca de un 38% de la población mexicana tiene consumo excesivo de alcohol. Y en ese análisis tenemos que enfocarnos a precisar qué nos preocuparía más: el consumo excesivo de alcohol o los dependientes al alcohol, porque pareciera que para la sociedad el ver a una persona sentada en una banqueta tomando 2 o 3 días, dicen: qué peligrosa es esa persona que está consumiendo alcohol. ¿Será peligroso para la población o será peligroso para él mismo? La respuesta es para él mismo. Nos debemos de preocupar por aquellas personas que son funcionales, que van a trabajar, que conducen un vehículo, pero que consumen excesivamente el alcohol. Porque ¿qué creen? Son los que producen más muertes. Son los que inclusive provocan la muerte de una persona que no tiene nada que ver con la bebida, que produce discapacidad. Y en esto hay que enumerar que existen más de 60 enfermedades relacionadas con el alcohol. E inclusive también están asociados muchos
problemas de salud que van a provocar discapacidad y van a cortar los años de vida. La esperanza de vida del mexicano está siendo acortada por este problema de salud pública. A ese grado está titulado ya. Problema de salud pública, el alcoholismo. Evidentemente por el número de consumidores, pero también por todos los problemas asociados. Por mencionar algunos, VIH asociado con el alcoholismo. Preguntarán por qué. Las relaciones sexuales fortuitas que llegan a tener las personas consumidoras de alcohol. Tuberculosis, porque origina el alcohol, disminución del sistema inmunitario, entonces nos hace proclives, vulnerables ante una bacteria que si estamos bien inmunológicamente no vamos a tener esta enfermedad. También está asociado con más de 20 tipos de cáncer, dentro de ellos cáncer hepático, cáncer de páncreas, cáncer inclusive también pulmonar, cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, cáncer de útero, etc. Es un innumerable número de padecimientos cancerígenos asociados con el alcohol. Y otro elemento más en este problema de salud pública, también lo mencionó el sacerdote, suicidio. Las personas que se suicidan previamente a consumar un suicidio consumieron excesivamente el alcohol. Se preguntarán, ¿y por qué? Porque el alcohol provoca impulsividad, provoca pérdida de conciencia y pérdida de esa estimación de riesgo. Entonces una persona bajo los efectos del alcohol pues va a tener esta conducta con mayor intensidad y va a terminar consumando el suicidio. Pero también están los suicidios relacionados o asociados con el alcohólico. ¿De quiénes? De los hijos, de las parejas o de los familiares. Porque vivir con una persona que tiene problema con el alcohol o dependencia con el alcohol, si lo queremos titular médicamente, trastorno mental y del comportamiento por uso de alcohol en grado de dependencia, es un tormento. Violencia intrafamiliar es otro problema que está asociado con el alcoholismo y sobre todo enfocado a la violencia a la infancia. Y resulta que la infancia es una etapa importante para la estabilidad emocional en la etapa adulta, pero también para la formación de la personalidad. Imaginen a un infante conviviendo con un alcohólico que llega gritando, aventando cosas, golpeando e inclusive amenazando. ¿Cuál va a ser ese proceso en una mente que es inmadura aún y que está apenas reconectando todas sus esferas cerebrales para tener una personalidad? Y bueno, también es necesario mencionar enfermedades digestivas en esa problemática del alcohol. Gastritis, úlcera péptica, pancreatitis. En nuestro país, la pancreatitis, la primera causa de pancreatitis es el alcohol. El siguiente factor sería hipertrigliceridemia, elevación de triglicéridos. Y además, cirrosis hepática. El hígado, tan importante con más de 35 funciones esenciales para la vida, el alcohol es el tóxico número 1 para este órgano. Y no nos olvidemos de otro órgano también importante para la prevalencia, para mantener la vida, pero también la vida funcional, tanto intelectualmente como socialmente, que es el cerebro. El alcohol es un órgano que busca y que tiene predilección, el cerebro. Afecta un área tan importante que es la motivación, el control emocional, pero también la sensación de placer. El alcohol provoca la liberación de dopamina y esto es lo que hace que se genere la dependencia al alcohol. La dopamina es un neurotransmisor necesario para que disfrutemos el hecho de estar aquí. Probablemente ustedes lo hacen por convicción, porque les genera un placer ver reflejada su experiencia con el del compañero, con apoyar, con la voluntad de siempre estar sobrios. Y eso es la dopamina lo que lo genera. ¿Qué pasa con el alcohólico? Todo se sustituye, cualquier actividad placentera se sustituye por la bebida. A ese grado es la afectación que provoca el consumo de alcohol en una persona en grado de dependencia. Pero también es necesario mencionar otra situación importante, y es qué hacer con una persona que tiene esta problemática de consumo excesivo de alcohol o tiene dependencia al alcohol. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir en primera instancia? Evidentemente, como médico, yo tengo que opinar, tiene que ir a un servicio médico, porque presentan dos fenómenos esenciales que ponen en riesgo la vida.
Uno es intoxicación aguda. Probablemente sea su primer consumo, como la obra de teatro que veíamos hace un momento. Alguien lo invita a consumir bebidas alcohólicas, consume en demasía. Su hígado no está todavía preparado para metabolizar esa cantidad de alcohol y entonces viene una intoxicación. Ese proceso que acabo ahorita de enumerar es el que provoca muertes en las personas jóvenes. La intoxicación aguda genera muertes en personas jóvenes. Provoca un estado de inconsciencia, disminuye el reflejo nauseoso, entonces van a vomitar, pero en lugar de expulsar el vómito, van a enviarlo a las vías respiratorias. Esa es la causa de morir por el alcohol en un estado de intoxicación aguda. ¿Qué más puede provocar? Que se quede dormido en una actividad de riesgo y perder la vida al estar en esa actividad de riesgo. Pero la otra circunstancia es el síndrome de abstinencia. Una persona que lleva meses, días consumiendo alcohol intensamente y que decide de un día para otro, ya sea voluntariamente o involuntariamente porque algún familiar lo llevó, lo resguardó, le impidió el acceso a la bebida, y entonces vienen los síntomas de abstinencia: temblor, taquicardia, elevación de la presión arterial, enrojecimiento, náuseas, vómito, arritmias e inclusive también alteraciones mentales como alucinaciones visuales, auditivas, y entonces puede entrar a un estado que se llama delirium tremens, que es el estado más grave de la abstinencia alcohólica. Y lo menciono porque en esa lógica de una persona que quiere ver a su familiar ya sin tomar alcohol, puede tomar esta decisión y decir: voy y lo llevo a un lugar, lo encierro y que deje de tomar. Pero ¿qué ocurre? Probablemente tenga ese riesgo de tener abstinencia o delirium tremens. Y si ese lugar no está preparado para atender esta situación, probablemente pierda la vida por el delirium tremens. Entonces, en primer lugar, sería buscar ayuda profesional de salud para poder identificar cuál es su nivel de consumo, si está en dependencia, si está en intoxicación aguda o está en síndrome de abstinencia. Pero bueno, ahora viene lo interesante. Después de eso, ¿qué sigue? Porque la actividad médica probablemente termine en esas primeras horas, lo estabilice médicamente, y lo que ocurre generalmente es alta a casa. Eso no es tratar el alcoholismo. Eso no es tener un manejo integral del alcoholismo o de la dependencia del alcohol. Se tiene que vincular con otros profesionales, inclusive también con grupos de autoayuda. Aquí entra el papel del psicólogo y el papel del consejero. Yo le quiero denominar consejero porque me parece que esa es la función primordial que tienen todos los miembros de AA cuando llega una persona por primera vez a un grupo. Entonces, en ese tratamiento adecuado, integral, multidisciplinario, claro que AA tiene una función primordial. Ese primer cobijo, ese entendimiento, esa motivación que se recibe una vez que una persona llega por primera vez, porque debemos de decirlo, una persona que llega a AA recibe el mismo trato de alguien que tiene 10, 15 o 20 años en la agrupación. Esa aceptación y ese acompañamiento es lo que finalmente ha originado ese éxito del programa. Y quiero mencionar los 3 pilares fundamentales también del programa de AA en apoyo al servicio médico, y son: lo primero, la comunidad, la agrupación. El hecho de estar en agrupación genera un espacio de reflexión, genera un espacio en el cual la persona con dependencia del alcohol va a tener entendimiento y también va a recibir ese apoyo incondicional. El siguiente pilar es el programa. El programa está tan estructurado que inclusive pensó integrar la espiritualidad en el programa, algo tan elemental en una persona que se está recuperando. Y se pensó porque una persona para recuperarse requiere seguir alimentando esa motivación. Aquí voy a rescatar 2 lemas que ustedes tienen y que me parecen un dogma también del tratamiento. Y es: solo por hoy, metas cortas y felices 24 horas. Porque lo que estamos buscando es precisamente esa parte de estabilidad emocional. Entonces, precisamente el modelo de AA ha tenido ese éxito. Y finalmente, comentar como último elemento ese tipo de eventos que finalmente recalcan y reafirman el compromiso. Recordemos los 3 palabras esenciales del programa: unidad, servicio. Esas 2 palabras tienen mucho eco en las personas para recuperarse. La unidad, el sentirse integrado y que alguien
le apoye en el proceso de recuperación. Entonces, es importante siempre en el tratamiento de una persona con alcoholismo podernos vincular. Y a mí siempre es un gusto estar aquí. Espero que la información que les haya compartido sea de utilidad y esperemos seguir integrando más miembros a AA, porque afuera existen más personas que necesitan de un proceso como este, un manejo integral. Muchas gracias. Gracias. A continuación, un miembro de Alcohólicos Anónimos va a pasar a decirles el método de recuperación. Distinguidas personalidades que nos acompañan, personas no alcohólicas, señoras de Alanón, buenas noches. Yo soy miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, integrante a los servicios mundiales. El programa de recuperación consta de 12 pasos, que son un conjunto de principios de naturaleza espiritual, que si se adoptan como una forma de vida, puede liberar al enfermo de la obsesión por beber y transformarlo en un ser íntegro, útil y feliz. Para la recuperación del alcohólico y la alcohólica, la admisión de su enfermedad es muy importante. Al aceptar, el enfermo empieza a cambiar de juicios y actitudes, llevando un nuevo estilo de vida. En este proceso necesita a alguien superior a él. Puede ser un compañero, algún sacerdote, un psicólogo y un Dios, como él lo conciba. En el caminar de los pasos, comienza a hacer su limpieza interior y darse cuenta el por qué empezó a tomar, qué le llevó a hacerlo y cuáles son sus defectos para aceptarlos y trabajar con ellos. Al detectar, admitir y corregir, el enfermo alcohólico gradualmente comenzará a reparar daños causados gradualmente. Si lleva a cabo estos principios de recuperación, puede liberarse de la obsesión y obtener un despertar espiritual y llevar el mensaje a quien está sufriendo por los estragos del alcohol. Y consta de 12 tradiciones que se aplican a la vida de la comunidad en sí misma. Resumen los medios por los que Alcohólicos Anónimos mantienen su unidad y se relacionan con el mundo a su alrededor. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Al integrarse a un grupo, empieza a practicar la unidad, que es la cualidad más apreciable que tiene nuestra sociedad. Sin la unidad, el corazón de Alcohólicos Anónimos dejaría de latir. Es muy importante que el enfermo canalice sus energías en actitudes positivas, y una manera de hacerlo es sirviendo en la comunidad. Se hace conciencia del grupo y se da cuenta que todos los grupos arreglan sus asuntos como mejor les convenga. Cada grupo tiene un objetivo primordial, que es llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo dicha enfermedad. El alcohólico coopera con clínicas, hospitales, cárceles y oficinas, pero nunca se afilia. Es preciso recalcar que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, además de que no somos profesionales en el campo del alcoholismo. Solo compartimos nuestras propias experiencias de exbebedores. No entramos en controversias públicas de quién vende o produce el alcohol. Llega el momento en que el alcohólico se vuelve atractivo al cambiar su manera de vivir. El sacrificio personal es la sustancia espiritual para el alcohólico al practicar el anonimato, que es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Nuestras juntas pueden ser abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las juntas abiertas? Son todas las que tienen el objetivo de informar y pueden llevar a cabo en cualquier parte. ¿Cuáles son las juntas cerradas? Son las de recuperación, que normalmente se llevan a cabo en el local del grupo y asisten solo los Alcohólicos Anónimos. ¿Dónde se celebran las reuniones?
en los 130 grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos que se encuentran en el área Colima, que abarcan parte de Jalisco y Michoacán, con un horario de 1:30 de ayuda mutua. Muchas gracias. A continuación, un miembro de Alcohólicos Anónimos va a pasar a decirles qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace. Honorable mesa de presidium, personas no alcohólicas si las hay, compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos, soy un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. A mí me toca hacer una pequeña reseña de lo que Alcohólicos Anónimos no hace. No da a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse. Segundo, no trata de persuadir a los alcohólicos para que se hagan miembros. Tercero, no patrocina ni participa en investigaciones. Cuarto, no guarda registros de asistencia ni historiales. Quinto, no está afiliada a consejos ni a agencias sociales. Sexto, no vigila ni trata de controlar a sus miembros. Séptimo, no hace pronósticos ni diagnósticos médicos ni psicológicos. Octavo, no provee servicios de desintoxicación ni de enfermería, hospitalizaciones, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. Noveno, no ofrece servicios religiosos ni organiza patrocinios ni retiros. Décimo, no participa en la educación acerca del alcohol. Onceavo, no proporciona servicios de nivel vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo, ni demás servicios de asistencia social. Doceavo, no ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. Treceavo, no acepta dinero por servicios ni contribuciones de fuentes no alcohólicas. Catorceavo, no suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de los tribunales, agencias sociales y empleadores. Tal vez el tratamiento más efectivo en la rehabilitación del alcohólico es una filosofía de la vida que sea compatible con el individuo y su familia, una fe absorbente, la cual viene una vez que él ha aprendido a entenderse a sí mismo y una íntima asociación con otros, cuyas vidas y experiencias son paralelas a las suyas. Gracias, buenas noches. Gracias. A continuación, una familia paralela a Alcohólicos Anónimos, que es Al-Anon. Para eso voy a pedirle a la señora Norma que se pasa a decirles un mensaje de Al-Anon. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Norma. Soy un miembro más de las familias Al-Anon y soy hija adulta de un alcohólico. El día de hoy vengo a compartirles un poco de información de nuestro programa, ya que, pues, tal como lo han mencionado las personas que me antecedieron, pues el alcoholismo es una enfermedad, pero que no solo afecta al alcohólico, sino también a nosotros como familiares. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. En Al-Anon y Al-Latín perseguimos un único propósito: ayudar a familiares y amigos de los alcohólicos. Al-Anon surgió en mayo de 1951. En la actualidad existe en 130 países con aproximadamente 25,000 grupos y en más de 34 idiomas. Al-Anon ha adoptado principios de Alcohólicos Anónimos, 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos de servicio, adaptándolos a nuestras necesidades como miembros. El único requisito para pertenecer a Al-Anon y Al-Latín es ser familiar o amigo de una persona que tiene problemas con su forma de beber. Los grupos Al-Anon no apoyan ni combaten ninguna causa, evitando así desviarse de su único propósito. Somos económicamente autosuficientes, no aceptamos aportaciones de personas o instituciones ajenas. Ninguno de los servicios es de carácter profesional.
Todas las actividades son cubiertas de forma rotativa por miembros voluntarios, quienes somos anónimos preservando la identidad personal. Al-Anon se inició en México el 27 de septiembre de 1973 y se constituye como asociación civil bajo el nombre de Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon, la cual presta ayuda a 3.500 grupos en la República Mexicana. Al-Anon incluye a todos los familiares de los alcohólicos, como en mi caso que yo soy hija de un alcohólico, también hay padres, cónyuges, hijos, hermanos, etc. Además de nuestros grupos de Al-Anon en los que todos somos adultos, también tenemos los grupos de Al-Atin, en los que atendemos a chicos desde 12 a los 20 años. Con esto tratamos de brindar la ayuda también a ellos desde una temprana edad para que los efectos del alcoholismo pues no perturben sus vidas. Al-Atin también es parte de nuestros programas de Al-Anon. Y nada más quisiera compartirles de manera personal que ahora que conozco el programa y que lo vivo y lo aplico en todos los aspectos de mi vida, yo a veces he anhelado haber conocido antes este programa para haberme evitado el sufrimiento innecesario, que aunque pues soy una persona joven, este sufrimiento realmente no lo hubiera podido tranquilizar si yo no hubiera conocido este programa. Entonces quisiera invitarlas e invitarlos a que no posterguen más la oportunidad de tener una vida más serena y que conozcan nuestro programa, ya que nosotros también tendremos actividades a la par de las actividades que habrá aquí en el Congreso. Mañana a las 10:45 y a las 12:30 vamos a sesionar. Igualmente tenemos todos nuestros grupos abiertos para que si gustan conocernos, les puedo pasar toda la información de nuestros domicilios y horarios. Estas son algunas preguntas que son destinadas a ustedes para ayudarles a identificar si necesitan o no de Al-Anon. ¿Se molestan por la bebida de otra persona? ¿Se crió junto a un bebedor con problemas? ¿Le preocupa la bebida de su padre o madre, de un amigo íntimo o de algún pariente? ¿Tiene problemas económicos a causa del beber de otra persona? ¿Miente para encubrir a otra persona que bebe? ¿Cree que si el bebedor le amara, dejaría de beber para complacerla? ¿Le asusta o avergüenza llevar amigos a su casa? ¿Trata discretamente de oler el aliento del bebedor? ¿Cree que la forma de beber de su padre o madre puede haberle afectado? ¿Cree que si el bebedor dejara de beber, sus problemas se resolverían? Si respondieron que sí a una de estas preguntas o más, ustedes pueden asistir a nuestro programa de Al-Anon y son bienvenidos. Y quisiera nada más cerrar con la declaración de responsabilidad de nuestros grupos, que es cuando alguien, donde quiera que sea, necesite ayuda, que nunca falte ahí la mano de Al-Anon y Al-Atin. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecerles que aquí llegamos con la información pública y continuamos con nuestro programa. A continuación cedo los micrófonos a los maestros de ceremonia. Gracias. Para continuar, tendremos nuestro tradicional desfile de pancartas. Empecemos. De Colima Capital, nuestro primer distrito. De Villa de Álvarez, el segundo distrito. De Almería, el mejor, tercer distrito. De Manzanillo, cuarto distrito. Ya se me sacaban de octava. De Tecomán, el quinto distrito. También de Tecomán, sexto distrito. Desde Cuauhtémoc, el séptimo distrito. Pues amigos de Archivo Digital, esa fue la información pública del Comité de Área Colima, Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.
AC, aquí en Coquimatlán. Esperemos que les haya ayudado esta información y si le puede ayudar a alguien que conozca, no dude en contactar a estas... a este número de contacto. Muchas gracias, hasta la próxima. De Colima, capital, el 12º distrito.